¿qué hace tan especial la ciberseguridad OT y qué estamos haciendo como Telefónica en ese espacio? Hola, pues muchas gracias, Rosalía, y muy buen desafío el que está planteando Enrique también. Y gracias a vosotros por aguantar el haber llegado hasta aquí, ¿no? Intentaré ser breve, ¿no? Siempre que hablamos de ciberseguridad, sobre todo de ciberseguridad aplicada a infraestructura crítica o productiva, yo intento que no entremos en el discurso del miedo, ¿no? O sea, que no vendamos miedo. Voy a intentar daros un discurso optimista de que las tornas están cambiando. Es verdad que en las últimas décadas Occidente en su conjunto ha vivido, yo lo llamo el pico de la estupidez, ¿no? Hemos vivido por encima de las posibilidades en términos de seguridad cibernética en nuestros entornos productivos, ¿no? Para que os hagáis una idea, se ha producido la mayor transferencia de conocimiento de la historia entre Occidente y sus adversarios en los últimos 10 años, principalmente por robo industrial, de conocimiento industrial y de cómo se operan los entornos productivos de Occidente. Yo creo que estamos ya en lo que yo llamo el valle de la humildad, ¿no? La defensa, por primera vez, está plantando cara a estos adversarios y tenemos la posibilidad de parar y optimizar la manera en la que nos estamos defendiendo de estos ataques. Nosotros hemos tenido ese mismo problema, ¿no? Si pensamos que Telefónica lo que produce son ondas por un lado, el 5G son ondas, y por otro lado fotones en la fibra, hicimos esa transformación porque integramos ese mundo que era físico con el mundo del IT, con la cloud y con la posibilidad de programar esas redes hace años, y tuvimos que enfrentarnos a ese mismo desafío, que es ahora ya nuestras redes de manera nativa son digitales, antes no lo eran. Y por lo tanto nos convertimos en guardianes de nuestra propia infraestructura digital y por ende de la de cualquier empresa que trabaja en el tejido o la infraestructura productiva de cualquiera de las economías en las que operamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace diferente a ese mundo físico, a ese mundo de la producción física del mundo IT, que es el que tradicionalmente ha optimizado la ciberseguridad? Por un lado, que nunca fue diseñado para comunicar ni para estar continuamente pendiente del resto de lo que le rodea, sino para estar altamente disponible y optimizar el propio proceso productivo. Con lo cual, ese tejido no está preparado para recibir la tecnología de ciberseguridad tal y como está diseñada, ni para pararse, ni para añadir un overhead o un coste adicional por encima del propio diseño que hayáis hecho de vuestros, o que vayamos a hacer de los entornos de fabricación del futuro, porque está absolutamente optimizado para hacer una tarea física. Y eso supone un problema, porque una vez conectamos todo ese entorno al mundo de la nube y al mundo de Internet, pues lo abro a los problemas de la ciberseguridad en el mundo IT, ¿vale? Ese es uno de los problemas. Y el otro es que el proceso de producción es físico, con lo cual lo que yo puedo hacer en el mundo del IT, que es básicamente parar máquinas cuando quiera, porque puedo entrar en la workstation de este empleado, puedo entrar en un servidor y pararlo, puedo tumbar una base de datos o puedo tirar la web unos minutos sin prácticamente ningún problema real. Eso no ocurre con un alto horno, no ocurre con una línea de alta tensión. Si tengo un proceso farmacéutico, lo tengo que parar y tirar a lo mejor un proceso que lleva meses incubándose, ¿no? Entonces, el equipo de ingeniería que está al cargo de la planta normalmente tiene que ser parte del proceso de detección y de respuesta ante cualquier incidente. No es como ocurre en el mundo de IT, donde el equipo de ciberseguridad puede actuar en nombre del equipo de IT y parar o poner en cuarentena un entorno, ¿no? Entonces, esa parte física es muy importante. Y luego, en términos de tendencias, lo que nosotros estamos viviendo ahora precisamente es ese paso de el pico de la estupidez a la humildad, ¿no? Por un lado, los adversarios están claros y eso es muy importante, ¿no? En el entorno de la infraestructura crítica y el tejido productivo de cualquier economía, la diferencia entre un cibercriminal, que se mencionaba antes, y un adversario en este entorno es que detrás del adversario hay un Estado-nación que tiene los fondos, que tiene la paciencia y que tiene los medios para infiltrarse dentro de ese tejido productivo de una manera física o de una manera virtual para poder hacer daño, y puede esperar durante meses hasta que incuba su ataque y lo lleva a cabo, ¿no? Es decir, lo más importante para nosotros en este caso es conocer a nuestros adversarios, ponerles nombres y apellidos, entender cómo atacan, entender qué esperan producir con su ataque en nuestra economía, en nuestra infraestructura o en nuestro tejido productivo, y con eso empezar la defensa. El hecho de que nuestros adversarios sean Estados-nación pues nos lleva a que pueden hacer ataques muy sofisticados, pueden infiltrar incluso a nuestro personal o corromperlo, y tenemos que tener esas medidas especialmente adicionales al mundo IT tradicional.
Por otro lado, el hecho de que estemos pensando en un entorno productivo ya del futuro, ¿no?, completamente digital y será nativo en la nube con toda certeza, lo que nos lleva es que esas tecnologías hay que protegerlas de otra manera, muy distintas a la del entorno tradicional de un entorno productivo. Y además están hiperconectadas, ¿no?, pues son N mil elementos que van a estar transmitiendo y siendo capaces de transmitir entre ellos y también hacia Internet. Perdón. También hablamos de la parte de riesgo en las terceras partes, ¿no?, en nuestros suministradores. Tenemos que intervenir en la cadena de suministros y asegurarnos que hasta el último elemento ha sido chequeado. Y por último, la principal tendencia que vemos ahora mismo para mí es interna, ¿no? Es cuál es el desafío al que se enfrentan nuestras organizaciones, porque lo que no podemos es estar planteando un crecimiento ilimitado de nuestros presupuestos de ciberseguridad. Ojalá para mí en concreto, como responsable de este tipo de negocios dentro de Telefónica, pero no es la realidad, ¿no? Hay unos recursos limitados que hay que optimizar, hay una carencia de talento generalizada que estamos atacando de otra manera y esos son dos desafíos muy grandes que a nivel interno también se producen. Y adicionalmente, creo que a nivel interno lo que vamos a ver en los siguientes meses también, que ya está empezando a ocurrir, es un cambio en la manera en la que nos aseguramos, que es muy importante, ¿no? El hecho de que un ataque esté perpetrado por un Estado-nación está haciendo que las aseguradoras, y ya lo han hecho en el template del contrato de ciberseguridad que se propone por parte de la Asociación de Aseguradores desde Lloyds en Londres, es que eso sea considerado un acto de guerra. Si eso es un acto de guerra, nuestra aseguradora no nos va a proteger. Y si el Estado en el que estemos operando no reconoce que hay una guerra, pues nos podemos meter en litigios simplemente para intentar cumplir un SLA, que nosotros mismos tenemos, por ejemplo, con las sociedades en las que operamos. Si yo tengo un problema, porque soy un entorno regulado y tengo un SLA con la sociedad para la que trabajo, y por detrás no estoy cubierto por estos seguros, tenemos un problema que tenemos que optimizar todos internamente y un desafío muy grande, que es si mi adversario es un Estado-nación, eso es puede ser considerado un acto de guerra, el asegurador puede decidir aplicar o no la indemnización o ayudarme a resolver ese caso o hacer referencia directamente al Estado como protector. Y eso nos puede meter en litigios muy largos. Entonces, tenemos que estar preparados en este contexto, ¿no?, que para mí es el contexto de quitarnos ya todos la careta, quitarnos el pico este de la estupidez. Enfrente tenemos adversarios que son Estados-nación y tenemos que trabajar en consecuencia para poder protegernos de ellos, ¿no?